bueno, es un honor para Soy Asamblea Radio y nuestra dirección de participación ciudadana tener al doctor Henry Navas, quien es docente, además directivo del IAS, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y Seguridad de la Nación. Seguridad de la Nación. ¿De la nación cuál? Pues la nación venezolana. Queremos conversar un poco con usted, compatriota, sobre este tema que está, bueno, en el tapete, dadas las implicaciones, que es la controversia sobre el tema de la Guayana Esequiba. Y quisiera saber su opinión sobre dos aspectos de esto. Lo primero, las implicaciones que tienen sobre la seguridad y defensa de la nación venezolana, y también dentro de la seguridad y defensa de la nación venezolana está el aspecto de la población, las implicaciones que tiene esto sobre las generaciones que nos depara el futuro para la patria venezolana, la gente, el pueblo del futuro de Venezuela. Sí, bueno, mira, efectivamente, bueno, es un tema que atañe no solo a la seguridad de la nación y a la defensa de la nación, incluso hasta la propia existencia de nuestra nación como tal. Por supuesto que la controversia que se ha producido en relación al intento de los imperios, luego imperialistas, sobre nuestro territorio Esequibo tiene razones históricas. Solo que en la actualidad una escalada que hemos presenciado y que obedece, como todos sabemos, al grave problema en que se encuentran justamente los grandes centros del poder mundial, llámese las corporaciones petroleras y por supuesto Estados Unidos en materia energética. Quizás eso los hace ser un tanto más desesperados. Es decir, que la energía cada vez escasea y la requieren ellos. Bueno, tenemos la información siguiente. Estados Unidos, a partir de la confrontación que va a impulsar desde la OTAN contra Rusia, tuvo que utilizar el 40% de sus reservas petroleras en surtir a Europa, porque evidentemente como Estados Unidos mismo impulsó, prácticamente cancelaron la adquisición de sobre todo el gas, y el petróleo también claro, pero sobre todo el gas de Rusia hacia Europa. Estados Unidos, pues, la porción de la Alicia Rompesán, empezó a vender el petróleo, el gas mucho más caro, por supuesto, y de mala calidad, y gastó el 40% de su reserva, según. Pero por si fuera poco, bueno, en estos últimos días, ya hace un mes, emprenden una escalada utilizando para ello a Israel. Todos sabemos que es un enclave estadounidense en el Oriente Próximo, que va a generar una crisis en el Oriente Próximo, como todos sabemos, desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, bueno, Irán, representan nada más y nada menos los productores y exportadores de más del 50% de hidrocarburos de gas para Occidente y mundo occidental, quienes amenazaron en la actualidad con, en el caso de Qatar, cancelar la producción de gas para Occidente, y en el caso de Arabia Saudita, de cancelar las conversaciones sobre el aumento de producción petrolera en los mundos donde todos sabemos que definitivamente hay una crisis energética. En un momento en el cual, queridos amigos, estamos iniciando el invierno. Quizá los venezolanos no tomen mucho en cuenta esto, porque nosotros vivimos en un paraíso, pero en estos momentos empieza a bajar la temperatura, bueno, en los países occidentales. Estamos hablando de temperaturas que van desde los 5 bajo cero hasta los 20 y 30 bajo cero. Sin el combustible fósil, seguramente se va a producir una crisis de enorme magnitud. Y por supuesto, eso afectará las elecciones por el país en Estados Unidos. Estos son los elementos geopolíticos que están presentes en esta controversia. Controversia que tiene que ver, sí, de una importancia tremenda para los venezolanos y las venezolanas. Sobre todo porque entendemos que la guerra que hoy aplica Estados Unidos y sus aliados desde finales del siglo XX es una guerra que tiene como propósito la desaparición o extinción o fragmentación de los Estados Unidos. O sea, es decir, en la actualidad, desde finales del siglo XX hemos visto como muchos pueblos en Europa, en el norte de África, en el Oriente Medio, prácticamente han quedado despojados de no solo su territorio, sino de su nacionalidad, de su gente. Atomizados. Estamos hablando de quién, de Yugoslavia. Sí. Desde que ahora la palabra la gente le dice, vamos a balcanizar. Por eso, por los Balcanes. Eso fue ahora a finales del siglo XX. ¿Dónde está Yugoslavia? No existe, fue despedazada para poderse apropiar de sus recursos naturales y de su importancia geopolítica. ¿Y qué pasó con Afganistán? Bueno, pues lo mismo. ¿Qué pasó con Irak?
Lo mismo, ¿qué pasó con Libia? ¿Dónde está Libia? ¿Existe? No, no existe. O sea, es decir, ese es el propósito que ha tenido el imperialismo estadounidense para justamente algunos países de la América Meridional, para decir en palabras de Bolívar. Primero, con Venezuela ha tratado de hacerlo, y también con Bolivia, que es extraño. Nada más y nada menos Venezuela, que es la poseedora de las mayores reservas petrolíferas en el mundo. Y por supuesto, ese emporio gasífero que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia, y por supuesto, poseedor de las más grandes reservas de la actualidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De unos recursos que definitivamente no son propiedad del gobierno venezolano, son propiedad de los venezolanos, sobre todo de nuestros hijos, nuestros nietos, de toda la proyección generacional. Son riquezas que atañen a la existencia misma de nosotros como experiencia civilizatoria. De eso es que estamos hablando. Digamos que el referendo consultivo que nos hemos dado, porque somos soberanos los venezolanos en la actualidad, no para establecer si defendemos o no el Esequibo, sino la manera como lo vamos a defender, que es la convocatoria al poder nacional, que es el pueblo, a que se pronuncie acerca de la ruta, la guía para esa defensa, que cobra una importancia significativa en un mundo convulso en el cual estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial en donde los hegemones prácticamente han perdido su poder. Por supuesto, como lo decimos en criollo, definitivamente la desesperación origina la decadencia, origina la agresividad con que se manifiesta. Entendemos que eso es lo que acontece con la República de Guyana. No es la República de Guyana, no lo es la República de Guyana. Son los poderes justamente y las grandes corporaciones como la ExxonMobil, la mano que mece la cuna y que definitivamente financió al gobierno, a este gobierno que en todo caso ha manifestado ser un títere de las grandes petrolíferas para que utilizara a un instrumento de la ONU como es la Corte Internacional de Justicia para que se hiciera parte de manera irregular, de manera impropia de una controversia que no le atañe, porque para eso existe el Acuerdo de Ginebra de 1966. Oye, agradecido por tu participación, pero como este tema es tan apasionante, sí lo es. Nosotros tenemos conflicto por ese territorio desde prácticamente el nacimiento de Venezuela como nación, ese litigio, esa competencia de imperios, interimperial, el imperio holandés, el imperio británico, ese litigio, ¿sabe?, se origina desde allí. Sin embargo, hay una corriente de opinión que se trata de imponer de que nosotros tenemos ancestralmente el litigio con la República Cooperativa de Guyana. Eso es imposible. Es otra cosa, porque la República Cooperativa de Guyana nace en 1966, luego del Acuerdo de Ginebra, donde prácticamente meses antes de nacer Guyana como nación, el Reino Unido y las autoridades coloniales de la Guayana Británica se sientan con Venezuela para firmar un acuerdo en el cual reconocen, en primer lugar, que habían cometido un fraude horroroso con el Acuerdo de París de 1899. Y también reconocen, por supuesto, la soberanía de Venezuela. Y también reconocen que habían que llegar a un arreglo práctico antes de que naciera Guyana. Eso en primer lugar. Ahora bien, si bien es cierto que la postura del Reino Unido, cuando estamos hablando de los siglos aquellos del imperio, han tenido siempre una actitud de expansión. Por supuesto que durante el Reino de España no fue así, porque le temían al Reino de España. Sí intentaban de alguna manera realizar ejercicios exploratorios, como lo fue con Guatemala en 1525, exploratorio de manera muy cuidadosa, porque sabían ellos que el Reino de España tenía la poderosa Armada Invencible, desde la cual Inglaterra no iba a aventurarse a una confrontación. Y tampoco lo hicieron durante buena parte del periodo republicano, sobre todo con la Constitución de Bolívar en 1821, cuando le dice a una suedecana rebelde que desaloje a nuestro territorio Esequibo de los colonos de Merara, de Belice, y los envíe nuevamente a los territorios correspondientes a la Guayana Británica. Ahí el Reino Unido no dijo nada. Bueno, es para menos. Hablando de 1921, teníamos la batalla de Carabobo. Y por supuesto, un ejército vencedor como el nuestro era también de temer.
Trataron nuevamente de hacerlo con aquel cuento a desprecio de Robert Shaw, que quería colocar la frontera más en un pata. Yo les recuerdo uno de mis alumnos que si no hubiéramos de fuera, nos las colocan aquí en Petare. Total. ¿Sí? O sea, es decir, ese era los afanes expansionistas. Claro que hubo una respuesta contundente, y debo decir, de personajes, ya a finales del siglo XIX, como más blanco, y le rompe relaciones con el gobierno británico. Y por supuesto, el Reino Unido retrocedió inmediatamente, bueno, como siempre, hacia los territorios de la Guayana británica, que como todos sabemos, están justamente en el lado este del río Esequibo, así como nosotros estamos del lado oeste. Así. Ahora bien, debo decir que los venezolanos siempre hemos tenido una postura de defensa de nuestro territorio. Hemos tenido excepciones, como en 1821, encabezado, digamos, un pequeño grupo, por Pedro Gual, en 1861, en medio de la Guerra Federal, un grupo de miembros de la oligarquía venezolana, Nicomedes Zuluaga, Ciertamente. de la familia de Machado Zuluaga. Me suena un poco como a los con cara nueva, Y con sexo diferente. pero con pedigrí vieja. Así es. Bueno, también tenemos a Juan José Mendoza, de la familia De los Mendoza. Otro por aquí, que firmaron, ese documento lo tenemos. Es más, ¿Y qué le ofertaron ellos al Reino Reino Unido? En 1821, de manera descarada, sátrapa, de verdad que asquerosa, le ofrecieron, ese documento lo tenemos, el Estado Bolívar, el actual completo, si invadían a Venezuela. Bueno, era tanto el temor que le tenían a Ezequiel Zamora en la Federación, que bueno, le ofrecieron de manera descarada. Si usted nos protege de Ezequiel Zamora, le damos como premio Sí, o sea, yo le pedí corona británica, invadan Venezuela. Cójanse el Estado Bolívar. Y de ahí para allá. Eso es así. Bueno, eso es muy parecido a lo que pasa en la actualidad. Se repite, solo que no, ya el imperio es otro, el imperialismo estadounidense. Y los personajes son los descendientes de aquellos que firmaron eso. Y vemos cómo solicitan la invasión. A lo mejor son uno de los que están usando en la actualidad. La postura de eso no viene del imperialismo. Porque, bueno, hasta donde sabemos, desde hace algunos años para acá viene solicitando la invasión de Venezuela por parte de los países estadounidenses. Eso es así. Bueno, yo creo que a la luz de estos interesantes aportes, profesor, no cabe duda de que el sol de Venezuela nace en el río Esequibo. Así es. De manera pues que el Esequibo es de Venezuela. Así es. Muchísimas gracias.